Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende todo cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la pregunta que le hace Jeremías al Señor de por qué su dolor no acaba y sus heridas se vuelven incurables, ¿por qué acaso te has convertido para mí, Señor, en un espejismo de aguas que no existen después de haberlo entregado todo por el Señor, después de apartarse de los criterios del mundo actual en el contexto en el que él se encuentra, después de tratar de cuidar su vocación para que no se contamine con los criterios de los hombres, con los criterios del mundo, con los criterios pecaminosos y pervertidos? El Señor le responde al profeta diciéndole que todavía le hace falta en su camino de conversión. Todavía le hace falta más purificación. Todavía tiene que convertirse. Y es necesario que se separe lo vil. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Es decir, la radicalidad del Señor por una vocación pura, por una vocación santa, por una vocación limpia, por una vocación nítida, es radical. Nosotros en la vida cristiana no nos podemos conformar con tibiezas, no nos podemos conformar con buenos deseos, no nos podemos conformar con buenas intenciones. La gente le dice a uno: padre, es que yo tengo recta intención, es que yo tengo rectitud de intención, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero vivir bien mi vida cristiana, yo quiero agradarle a Dios en todo, yo quiero hacer su voluntad, yo quiero amar la iglesia, yo quiero estar dentro de la iglesia. Y dice el Señor: no es suficiente eso. Si quieres seguir siendo mi profeta, no te basta con lo que has hecho. Y eso que ya el profeta sí ha tenido que aguantar desprecios, sí ha tenido que aguantar humillaciones, sí ha tenido que aguantar calumnias, sí ha tenido que aguantar difamaciones, sí ha tenido que aguantar persecuciones, sí ha tenido que aguantar burlas por ser profeta del Señor, por vivir fielmente su vocación. Si Dios lo ha hecho el hazmerreír de todos, se burlan de él. Todo el día se burlan de mí. Lo dirá también más adelante el profeta Jeremías. Y sin embargo, le dice el Señor, eso no ha sido suficiente. Es más, dice el profeta: yo ni siquiera me he llenado de odio frente a mis adversarios, ni siquiera me he llenado de resentimiento, porque he suplicado y he pedido por ellos. Te he suplicado
que no los castigues de la manera que has dicho que lo vas a castigar. Tanto que el Señor le dice al profeta en unos versículos anteriores, deja de rogar por este pueblo. Que así se presenten ante mí Samuel y Moisés, yo los voy a castigar. Porque este pueblo es rebelde, porque este pueblo ha endurecido su corazón, porque este pueblo ya no quiere hacer caso. Los voy a llevar al castigo. Es la sentencia del Señor. Y aunque el profeta ni siquiera ha guardado el más mínimo resentimiento contra sus adversarios, ni ha alimentado lo más mínimo de odio, ni se ha dejado impulsar por los celos, por la envidia, por el interés personal, Dios le dice al profeta, conviértete, cambia. Es necesario, Jeremías, que separes el metal precioso de la escoria. En pocas palabras, quiero santidad, y santidad en el nivel más alto, y perfección en el nivel más alto. Eso es lo que quiero. Yo te convertiré frente a este. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siéndome profeta. Porque si no, Dios también lo puede apartar. Dios nos entrega una vocación. Y nos dio una vocación preciosa en el sacramento del bautismo. Nos constituyó como reyes, sacerdotes y profetas. Y nos capacitó para vivir como tal. Dios nos capacitó para eso. Nos capacitó para vivir un reinado al estilo de Él, ser príncipes en este mundo. ¿Y cómo se es príncipe al estilo de Dios, de Cristo en este mundo? Muriendo. La forma de vivir la realeza cristiana en este mundo no es estar en medio del poder, no es estar en medio del honor, no. La forma de vivir la realeza cristiana del bautismo en este mundo es a través de la humillación, es a través del desprecio, como lo vivió nuestro rey. Así reinó en este mundo y así sigue reinando en este mundo, despreciado, ultrajado, abofeteado, humillado. Ese es el reinado de Cristo en este mundo. Así está reinando Cristo. Por eso le decía a Pilatos, mi reino no es de este mundo, porque no se parece al tuyo en nada, ni a lo que tú aspiras. La forma sacerdotal de vivir nuestra vocación cristiana en este mundo es ofreciendo sacrificios agradables. Para eso se nos instituyó y se nos capacitó con el sacerdocio común, para ofrecer sacrificios agradables. Y el único sacrificio agradable al Padre es el de Cristo, y el más perfecto, la Eucaristía. No hay sacrificios más agradables que Cristo mismo, y se nos capacitó en el bautismo con esa vocación sacerdotal para ofrecer sacrificios agradables al Señor. Se nos capacitó con la vocación profética para ser valientes, para ser humildes y para vivir de parte de la verdad, cueste lo que cueste, venga lo que venga, surja lo que surja. De hecho, fíjense cómo empieza diciendo hoy el profeta: ay de mí, madre mía, ¿por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país? La verdadera vocación profética se manifiesta así. El profeta es un objeto de pleitos, de discordias. Lo fue Juan Bautista, lo fue Cristo, ¿sí? Y será signo de contradicción. ¿Y Cristo cómo termina al fin yendo camino al Calvario? Solo. ¿Y cómo termina llegando al sepulcro? Solo, porque fue objeto de discordias, de pleito. Es que yo no he venido a traer paz a la tierra. Yo he venido a traer división, y se enfrentarán el padre contra la madre contra el hijo, y los mismos enemigos serán los de su propia casa. A ver si estamos preparados para la traición. A ver si estamos preparados para esas desilusiones humanas, porque es lo que está viviendo el profeta Jeremías. ¿Dónde lo persiguen a él? Los de su propia casa. Está en el reino del sur. ¿Y quiénes lo están persiguiendo? Profetas
profetas instituidos por Dios. ¿Quiénes lo están persiguiendo? Sacerdotes, los príncipes del pueblo judío, los sacerdotes. ¿Quiénes lo están persiguiendo? Los reyes, los de su misma casa, ungidos por Dios, todos ellos ungidos por Dios, y están persiguiendo al profeta. Lo tienen vuelto nada. Y por eso le dice el Señor, para poder seguir en mi servicio, si quieres seguir en mi servicio, tienes que morir a ti mismo. Tienes que separarte cada vez más de los criterios del mundo. Más adelante lo va a decir Jeremías, maldito el hombre que confía en otro hombre. Maldito. Maldito quien confía en otro hombre y no pone su confianza en el Señor. ¿Qué significa separar el metal precioso de la escoria? Significa que nosotros no podemos seguir viviendo bajo los criterios humanos, así sea gente que se presente muy espiritualmente buena. Mientras no veamos perfección, mientras no veamos la exigencia por la santidad, por la radicalidad del Evangelio, tendremos que apartarnos si queremos serle fieles al Señor. Tendremos que distanciarnos de criterios humanos, de criterios que no van con la vida de santidad, de criterios que no van con una fidelidad al Evangelio, de criterios que no van con fidelidad a una vida cristiana, si queremos estar de parte del Señor y si queremos seguir siendo sus profetas. Nada más dañino para uno que los ambientes. A mí siempre me lo ha advertido mi director espiritual. Mi hijito, cuídate de los ambientes, porque los ambientes son muy peligrosos para uno terminarse contaminando y traicionando al Señor. Yo me acuerdo un día, 2 días creo que fue antes de la ordenación sacerdotal, me despidió, sí, se paró y me despidió hasta fuera del portón. Y mientras se despedía me decía, mijito, cuídate mucho, porque a ti te va a tocar vivir tu sacerdocio en un ambiente muy diferente al que me tocó vivirlo a mí. Claro, un hombre ya de casi 90 años, a mí me tocó vivir al lado de sacerdotes santos, que yo los miraba y me inspiraban deseos de santidad, de radicalidad, de exigencia. Y me decía, a ti, mijito, no te está tocando en el mismo contexto. Porque es verdad, la crisis sacerdotal es muy alta, ¿sí? Y la tentación de paganismo dentro del sacerdocio es muy alta. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta nosotros dónde está el verdadero deseo de ser fiel a Cristo? Cuando hay radicalidad por el Evangelio, cuando hay radicalidad por los principios cristianos, cuando hay radicalidad moral. Así nos llamen rigoristas, así nos llamen exagerados, así nos llamen fanáticos. Fíjense, cuando yo fui a entrar a la comunidad, un sacerdote cercano a mi familia, que nunca se preocupó por mí, nunca, ni le interesó en qué estaba yo, pero entonces cuando se dio cuenta a través de mi familia que yo me iba a venir para la comunidad, dice, pónganle mucho cuidado a Omar, ¿sí? Porque se puede dañar, ¿sí? Otro sacerdote le dice a un familiar mío, ¿cómo así que Omar va para el Ave María? Cuidado con el fanatismo, ¿sí? Cuidado con el fanatismo. Es que hoy, sencillamente quien quiera vivir para el Señor, ¿sí? Quien quiera ser fiel hoy, lo más raro sería a quien verdaderamente quiere ser para el Señor y es católico, lo más raro es que no lo estén criticando. Y si lo están aplaudiendo y si lo están felicitando, es porque ya está más equivocado que quién sabe es qué. Porque en un ambiente tan relativista, en un mundo que se ha paganizado, y aún dentro de la iglesia, en donde vemos tanto paganismo, y aún esa apostasía silenciosa, tanto relativismo, que a uno lo estén aplaudiendo, que a uno lo estén felicitando, que a uno le estén aludiendo porque le dicen que es santo,
Eso está muy raro, muy raro. Y decían los santos, muchos, no solo Santa Teresa, el santo curar, si eso está pasando tienes que cuestionarte. Eso cuando hay tanta adulación y por masa, no. Miren la presentación que está haciendo Jeremías. Dice, yo soy objeto de pleitos y discordias. Si a mí algo me llena de paz, me asusto, eso sí me asusta y me pasa constantemente cuando la gente lo comienza a aludir a uno, ¿sí? Eso me asusta, me llena como de mucho susto, sí, me da miedo, pero eso cuando hay contradicciones, eso se vuelve muy bonito, sí. Porque a uno al fin de cuentas la única seguridad que le va quedando es la mejor de todas, el Señor. Y en este mundo lo peor que nos puede pasar es tener nuestro corazón dependiendo de los hombres. Nada más terrible. Pobrecitos los que hoy tienen su seguridad puesta en los hombres, puesta en las instituciones, puesta en las instituciones aún religiosas y católicas, ¿sí? Eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque ninguna institución, ninguna comunidad en este mundo, en la vida cristiana, es absoluta. Ninguna comunidad es Cristo. Ningún instrumento es Cristo. Ninguno, así sea el mejor de todos, ninguno es Cristo. Cristo solo es uno solo, dice San Pablo, no lo dividamos. No lo partamos, que es uno solo. Y esta iglesia católica tiene su propia cabeza y su cabeza se llama Jesús, ¿sí? Y es el único que articula todo el cuerpo místico, ¿sí? Es el que dirige el pueblo de Dios. Por eso el Papa, de una manera sencilla, siempre se esfuerza por ponerse a los pies del Señor, porque él sabe que él no es una autoridad absoluta, lo sabe. El Papa Francisco nunca se ha aludido como autoridad absoluta. Ninguno de estos papas que nosotros hemos tenido. Hay gente muy errada que lo pone donde ni él mismo se ha puesto. Y cree que el Papa es palabra de Dios y dice, yo meto la cabeza por donde la mete el Papa, y el Papa dice, yo digo como pienso, puedo equivocarme, y de hecho varias veces se ha tenido que retractar, ¿sí? El mismo Papa Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque ningún Papa es absoluto. Y de hecho el carisma de la infalibilidad papal solamente funciona en algunos momentos específicos y particulares, ¿sí? Pero la gente, dentro de ese desconocimiento, buscando seguridades humanas, y pasa hoy con los obispos y pasa hoy con los sacerdotes, la gente canoniza a la gente antes de tiempo. Eso es un error fatal, eso no es virtuoso. Uno ni puede condenar a nadie, ni tampoco puede canonizar. Además, la obra de la canonización es una autoridad reservada solamente para la iglesia, ¿sí? Solo la tiene la iglesia y a través de un proceso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que caminar todos en un camino de conversión, de entrega total al Señor, de separarnos más de los vínculos y criterios de este mundo, de dejar de estar poniendo nuestra confianza plena, que solamente se la debemos a Dios, en los hombres. Ayer alguien me escribió algo muy bonito y cuando de una forma providencial lo abrí. Me pareció tan hermoso y me dio tanta paz en el corazón, porque empezó con estas palabras: Padre, gracias por su silencio, gracias por las respuestas que no me ha dado, pero yo sé que esa persona no lo hacía con amargura y dolor. Yo estaba sintiendo que me estaba hablando desde el corazón, impulsada por el Señor. Gracias por las veces que no me ha contestado. Y comienza. A mí me dio mucha paz cuando comencé a leer eso. Era un mensaje larguito. Cuando sigo leyéndolo, dice: gracias, porque eso me ha enseñado lo que usted tantas veces nos predica, que solamente tenemos que estar a los pies de Jesús. Y eso me ha servido para buscarlo solo a Él. Ustedes no se imaginan la alegría que eso a mí me dio. Mira, hasta se me ponen todavía los vellos de punta. Esta persona aprendió la lección. Es que es a los pies de Jesús. Yo a la gente le he dicho: a mí no me hagan caso, háganle caso a Jesús. Vayan a los pies de Jesús. Yo no necesito seguidores,
Yo, el padre Omar, no necesito seguidores, me puede mandar al infierno y yo no me quiero condenar. Yo necesito que hayan seguidores de Jesús, de la Eucaristía, de la Virgen, no de mí. ¿Qué tal? A mí Dios no me confió este ministerio tan grande para que lo suplante a Él. Dios no me confió el ministerio sacerdotal para que yo lo sustituya a Él. Me condeno, me voy para el infierno si me pongo a hacer eso. Dios me confió este tesoro tan grande para que lo muestre a Él. Para eso. No para que lo sustituya, no para que yo lo suplante, no para que yo me crea lo que no me debo creer. Sí, y por eso me dio tanta alegría ese mensaje. Y yo le contesté a esa persona, nunca le había podido contestar la verdad, porque entre esas que ando, soy elevado, bueno, desordenado con el tiempo, en fin. Pero me dio tanta alegría que le agradecí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es nuestro fin, Jesús. No hay nada peor que una institución, una comunidad religiosa o movimiento, cualquiera que sea, se presente como el único, absoluto y camino de salvación en este mundo. Ténganle miedo a predicaciones, pero pavor, salgan corriendo, huyan. Ténganle miedo a movimientos y comunidades que se crean absolutos y los únicos salvadores y mesías de este mundo. Eso es del anticristo, eso no es de Cristo. Eso no es eclesial, eso no es católico. Eso es protestante, así son los protestantes. Así literal. Ténganle miedo cuando alguien se presente como el único criterio absoluto de verdad. Ténganle pavor porque eso es hasta demoníaco. ¿Sí? Ténganle pavor más grande. Nuestro único criterio absoluto de verdad y de salvación se llama Jesucristo y está en la Eucaristía, real, presente, y aquí nos salva. Llega un joven a pedirme oración, muy mal. Aquí llegan así, llegan sin buscarlo, sin hacer promoción, llegan, y una cosa impresionante. Y me cuenta su problema y le digo, ¿y tu relación con Dios cómo va? Y me mira así con la cabecita agachada y me dice, padre, nula porque yo no he tenido como una... Y le dije, mira, yo, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Lo único que yo puedo hacer es recomendarte lo mismo que le recomiendo a todo el mundo, creyentes, no creyentes. Entonces comencé, prepara una buena confesión. Santo Rosario, todo, ¿sabes hacer el Santo Rosario? No, padre, yo no he hecho eso, pero dígame, yo busco cómo lo hago. Yo sé que cerca de mi casa hay una parroquia y venden, bueno, ahí tú puedes buscar una guía para hacer el Santo Rosario y ojalá no te acostumbres a hacerlo de los audiovisuales, hazlo tú, coge tu rosarito en la mano, comienza a ir a Eucaristía todos los días, mi hijo, padre, todos los días, y prepara una buena confesión que si no encuentras quien te confiese, yo te confieso. Y salió feliz y me dijo, voy a hacer eso, padre. ¿Por qué? Porque nuestro único camino de salvación es Jesucristo. ¿Yo qué le ofrecí? Le ofrecí lo que Cristo le ofrece, que venga donde Él. Si está cansado y agobiado, que venga donde Él. Pero cuando nosotros comenzamos a absolutizarnos nosotros como instrumentos. Me decía esa persona dentro de lo que me lo cocó, es que fueron cosas muy sabias, no la tengo acá, pero decía, padre, gracias porque esto me ha enseñado a comprender que usted es solo un instrumento. Sí, es verdad, y un instrumento inútil, un siervo inútil, ¿sí? Pero ¿quién es el que hace la obra? El Señor, Jesús. A mí me da tanta alegría cuando la gente termina a los pies del Señor, cuando no se hace dependiente de nosotros, eso rebosa mi corazón, me hace sentir pleno. Pero me da tanto miedo cuando la gente comienza a absolutizarlo a uno. Eso me da el pavor más grande, porque nuestra vida depende solo del Señor y el único que nos salva es el Señor, nadie más. Miren, yo he conocido instrumentos de una talla altísima y los he visto caer. Y caer bien duro. ¿Saben por qué? Porque se vuelven amantes de la fama. Yo lo he visto. Amantes de la fama, amantes del poder, amantes del dinero, amantes del placer y de la concupiscencia carnal. Porque eso hace la soberbia. Eso hace la soberbia. Y cuando nos vamos así tan fascinantes con la fama, con todo eso, ¡ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Porque todo eso es del mundo
Y todo eso son provocaciones y ofrecimientos del demonio. A un cristiano en esta tierra solamente le puede esperar cruz, humillación. Ahí estamos viendo la vocación del profeta. Y por eso cuando alguien encuentra esta perla de gran valor, va y vende todo lo que tiene y se queda con este campo. Y este es el tesoro con que nosotros nos debemos quedar, con Cristo. Que nos vamos a quedar solos en esta tierra porque la gente no le parece así, porque la gente no le... Mejor, más fácil estar con Jesús. Más rico, sí. Más rápido estoy libre y despojado para quedarme con el Señor. Menos impedimento va a tener en esta vida, ¿sí? Padre, y entonces es que no nos salvamos solos y la gente. Yo como sacerdote, yo como la tengo clara, lo mejor que yo puedo hacer, el mejor acto de caridad fraterna por mi prójimo, lo debo hacer ejerciendo bien mi ministerio sacerdotal, sobre todo en la celebración eucarística y en la confesión. Yo no me voy a entretener por ahí. El acto de caridad como sacerdote en la vocación que Dios me confió, más grande que puedo hacer por las almas, es celebrando con todo el amor la Eucaristía por todos, porque aquí pido por todos. Y aquí le ofrezco al Padre el sacrificio de expiación más alto por la humanidad. Esta es una gracia del ministerio sacerdotal. Y todos los que venimos a la Eucaristía a ejercer el sacerdocio común, el acto de caridad fraterna más alto que hacemos por toda la humanidad, porque aquí la traemos toda en la Eucaristía, es el ofrecimiento de la única víctima propiciatoria que es Cristo. Hoy nos están apartando de la Eucaristía para llevarnos a hacer obras sociales. Y la obra social más alta por la sociedad es la Eucaristía. Para los santos siempre fue así, para la iglesia fue así. Por eso los apóstoles no se dejaron engañar cuando les dijeron nuestras viudas, los griegos llegaron, nuestras viudas se están quedando solas. No, instituyamos diáconos. No está bien que nosotros nos apartemos de la predicación de la palabra, nos apartemos de la celebración de los sacramentos, no está bien. Miren, hoy sacerdotes están dejando de ejercer lo más sagrado y santo, por ejemplo en el sacramento de la confesión, por dedicarse a las redes sociales. No es lo mismo. Así tengas 5,000, 20,000, 100,000, 200,000, 1,000,000 de seguidores, qué sé yo. Nunca eso va a suplir lo que puede hacer un sacerdote en el sacramento de la confesión, porque en el sacramento de la confesión está administrando la salvación eterna de un alma y de las almas también. Pero así es el mundo, así nos va apartando el mundo, este relativismo nos va sacando de lo esencial, ¿sí? Nos va sacando. Miren, que un matrimonio se dedique a evangelizar, se dedique a predicar en otros lugares, se vaya a dedicar toda su vida a predicar el evangelio y con sus chiquiticos solitos cuidándolos una señora en una casa. Ay, por Dios, cómo nos va engañando el diablo. La primera misión de los papás y la que le encomendó la iglesia y le encomendó Cristo, está con sus hijitos ahí en la casa. Si después le quedó tiempo para lo demás, vaya por lo demás, pero el día que te presentes en el juicio, Dios te va a pedir cuenta de esos talentos. No es que me fui a servir, me fui por allá. Ojo, papás. Ojo, porque esos hijitos, la educación que tú le debes dar a esos hijitos no lo suple ni la abuela, ni la mamá, no lo suple nadie, ni el mejor... No, padre, es que esta persona es de confianza. Eso no lo suple nadie. Eres tu mamá la que debes estar ahí. Y si después te queda tiempo para lo demás, lo haces. Por eso la vida de oración de una esposa, de una mamá, tiene que ser tan alta, porque esto solo lo descubre a los pies del Señor. Si no está a los pies del Señor, el mundo la va a engañar y Satanás la va a engañar muy fácilmente. Hay papás que se esclavizan y se entregan por el trabajo y a producir económicamente. Padre, es que yo soy cabeza del hogar y me toca. Cuidado, que tienes que equilibrar bien tu tiempo. El tiempo de tus hijos no se lo puedes entregar a una empresa. El tiempo de tu esposa no se la puedes entregar a una empresa. Hay hombres que son adúlteros, pero adúlteros, bien adúlteros, que cambian a sus esposas por el trabajo económico. Eso es peor que lo haga porque le está diciendo a la esposa, yo te cambié por cosas materiales.
ni siquiera por otra, que es grave, sí, que es grave. La está cambiando, me pareció más bonito el trabajo, la economía, que tú. Sí, me importa más eso que tú. Así se vive el adulterio hoy también. Es gente que vive en el mundo de la farándula y de la fama, dejan sus hijos, sus esposas, por entregarse. No, es que estoy evangelizando, padre, ¿sí? Y el diablo feliz metiéndose a tu hogar, en tus hijos. Miren, hoy los hijos no están seguros en ninguna parte. Si la formación hoy dentro de la iglesia, incluso para nosotros los sacerdotes, y la vida religiosa está tan preocupante, la iglesia está muy alarmada con los contenidos formativos que se están dando hoy, ¿sí? En los seminarios, en las comunidades religiosas. ¿Qué decir de las escuelas y de los colegios? Y eso que la iglesia es tan sigilosa y tan vigilante, ¿sí? La iglesia se preocupa. ¿Qué decir en escuelas y colegios hoy? De esto no se está salvando nada ni nadie. Por eso los papás tienen que estar con sus alarmas encendidas por sus hijos, ¿sí? Porque Dios les va a pedir cuentas de eso, los capacitó para eso. Y lo que tú siembres hoy, eso cosecharás mañana. Nuestro tesoro es Cristo. ¿Quién nos enseña? Por eso yo le insisto tanto a la gente, volvamos a la Eucaristía. ¿Dónde aprendemos eso? Una persona que es eucarística aprende todo eso ahí. Yo recuerdo, cada día recuerdo con mayor alegría mis abuelos, ¿sí? Lo que ellos vivieron. No eran teólogos, no eran filósofos, no eran politólogos, nada de eso. Y la educación que impartieron fue exquisita. Pero es que eran hombres y mujeres de Eucaristía. Eran hombres y mujeres que la tenían clara, ¿sí? Mi mamá ha sido una mujer que me ha dado testimonio en eso. En el amor por la Eucaristía, en la centralidad por la Eucaristía, en la adoración eucarística. Y mi mamá no ha sido ni de grupos de oración, ni nada, una legionaria de María ahí, de esas viejitas que, ¿sí? De esas que le empaca la catena a uno en el bolsillo. Y eso le ha servido para tener hoy la familia que tiene. Ella hoy está viendo frutos, ¿sí? Por la siembra y el cultivo que hizo ella. Y cuando algunos nos intentamos desviar, entre ellos yo, ¿saben qué hizo? Dobló más la oración en la Eucaristía y en el Santísimo. Antes oraba un espacio, ahora la dobló más. Cuando mi papá estaba en las cosas más tremendas, ¿saben qué hizo? Y era criticada por eso. Dobló más su amor por la Eucaristía. Va a perder su hogar, va a perder a su esposo, escuchándose 2 Eucaristías al día, por Dios. Esa era mi mamá. Escuchaba la Eucaristía a la mañana y si había un entierro o algo, sí iba por la misa. Aprovechaba, es que tengo la oportunidad de estar en otra misa. ¿Sí? Y le decían, va a perder a su esposo. Hasta en mi casa, muchos de nosotros que no la comprendíamos. Y ella calladita, no se dejaba intimidar, seguía fiel, firme. Y hoy a mi papá con ella, al ladito, se quieren los dos junticos. Es una hermosura verlos junticos, y él con ella para misa feliz, tranquilo, en paz. Hoy el Señor le dio un sacerdote, le dio una religiosa, unos matrimonios muy lindos que hay en mi hogar, ¿sí? Esos son frutos de eso. Y una mujer campesina se levantaba todos los días a las 3 de la mañana a ordeñar vacas. Eso hacía mi mamá. Pero ¿dónde aprendió todo eso? Ni estudiando teología, nada de eso. A los pies de Jesús, Eucaristía. La Eucaristía. Y yo estoy convencido que el Señor hoy me tiene en pie en esta vocación. Estoy convencido que en gran parte de los primeros lugares, el primerito por no decirlo así, en esa oración de intercesión que el Señor ha escuchado, como escuchó la oración de Abraham, de mi mamá. De mi mamá. Sí, no me dio carros, no me dio cosas sofisticadas, me dio lo mejor y lo más grande. Me dio al Señor. Me dio al Señor. Y eso no tiene precio. Y yo solo le pido a Jesús que se lo recompense en el cielo. Por eso nosotros no podemos dejarnos quitar
el amor por Jesús Eucaristía, de nada ni de nadie. Hoy hay muchos embaucadores, muchos engaños, muchas mentiras espirituales y supuestamente piadosas que no son reales y no son verdaderas. Nosotros nos vamos a dar cuenta por el grado de radicalidad y de santidad al estilo del Evangelio, al estilo de la Iglesia mirando a todos los santos y santas, al estilo del Señor. ¿Quién es quién? Solo quien lo apueste por la santidad y por la fidelidad del Señor, por ahí podemos estar. De hecho, el oro tiene que estar separado de la escoria. Si no, tenemos que... Así es, a veces Dios es con uno para afuera y uno dele para adentro. Y Dios sacándolo y uno metiéndose otra vez. Y a veces nosotros somos así, porque forzamos las cosas, porque no renunciamos al control de las cosas ni a nuestros propios criterios. A veces Dios nos quiere sacar de tantos peligros y nosotros dele con la cabeza para allá metidos. Y cuando una persona se vuelve tan obstinada, Dios la deja. Dios la deja. Y después al final se verán los frutos. Por eso hagámosle caso al Señor hoy en este testimonio del profeta Jeremías. La clave está en la conversión. Volvamos al Señor de todo corazón. Y no a cualquier lugar, al Señor en la Eucaristía. ¿Sí? No nos dejemos engañar. Volvamos a la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente de vida y ahí está nuestra salvación. Y la Virgen siempre que se aparece, por eso pide una capillita. ¿Saben por qué? Porque en la capillita es donde va a estar su Hijo Jesús. Siempre. Ella es la primera que nos enseña esto. Nadie más eucarística que la Virgen, porque fue lo que ella tuvo en su seno y lo que dejó encarnar primero en su corazón, al Verbo eterno, a Jesús Eucaristía. Por eso se le dice primer sagrario, le dicen los padres de la Iglesia, primer tabernáculo, primera custodia, primer templo donde estuvo Cristo sumo y eterno sacerdote. Fue la Virgen, ahí fue ungido Cristo como sumo y eterno sacerdote. Ahí he sido formado yo también en el corazón de la Virgen como sacerdote. Y ese es el regalo más grande para nosotros los sacerdotes, saber que fuimos formados y ungidos y somos cuidados en el seno de la Virgen si nos dejamos cuidar. Porque quien no se deja cuidar, la Virgen no lo puede obligar. ¿Qué lo va a obligar? ¿Sí? Ella seguirá intercediendo, pero lo más grande es dejarnos cuidar por la Virgen. Ella lo hace todo muy bien, así como cuidó al sumo y eterno sacerdote, a Cristo el Señor. Que San José también, hoy en este miércoles que lo recordamos de manera especial, custodiando este gran tesoro, a Cristo Eucaristía. Nosotros en las constituciones de los hijos del fiat, a los sacerdotes se nos recomienda vivir la Eucaristía con el cuidado con que San José trató a Jesús Eucaristía. Y San José trató a Jesús Eucaristía con un amor porque era consciente de a quién cargaba, a quién sostenía, a quién llevaba con él. Él sabía que era Jesús Eucaristía. Por eso nosotros tenemos que amar y cuidar tanto la Eucaristía, y los hijos del fiat, que en nuestras constituciones se nos pide también vivir la celebración eucarística y el trato con Jesús Eucaristía como lo hizo San José, lo vivamos también. Así que hoy San José nos ayude a mí de una manera particular en este tesoro que el cielo me confió. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.